Pues muy bien, estamos aquí de nuevo después de un parón de algunos meses, ¿no? Por cuestiones de análisis, de investigación y demás, pero volvemos de nuevo a hacer nuestro programa de radio, a analizar la situación geopolítica internacional con Daniel Martín, como no. Y obviamente hoy nos vamos a desplazar a Ucrania y nos vamos a desplazar precisamente analizando una cuestión muy interesante de la que no se suele hablar, ¿no? Que es la religión cristiana ortodoxa, que ese ha sido el agente vehicular a nivel tanto espiritual como también cultural y político de los pueblos eslavos, ¿no? Ha sido un elemento que ha aglutinado durante siglos a rusos, a bielorrusos, a ucranianos, y obviamente también ha estrechado lazos con el mundo mediterráneo pues a través de los griegos, ¿no? Que también son cristianos ortodoxos y que tienen muy buena relación, junto con los serbios, con los rusos, ¿no? Esa especie de hermandad ortodoxa, ¿no? Entre estos pueblos. Pero en este caso vamos a hablar sobre el resurgir de la Iglesia ortodoxa tras la caída de la URSS y específicamente nos vamos a centrar en el conflicto ucraniano, que es un conflicto muy complejo, que va más allá de esa deliberada manipulación mediática que habla de que el conflicto ucraniano es una invasión de Rusia, ¿no? Como si Rusia hubiera cruzado los montes, ¿no? Que separan su país de Ucrania y hubiera decidido invadir la mitad del país. Es mucho más complejo, un país que se encuentra escindido a nivel étnico, a nivel lingüístico también y también a nivel religioso. ¿Cómo? Pues mediante la lucha de poder que se ha abierto, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética, pero ahora de una manera ya oficial y abierta, ¿no? Que ha arrastrado también a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, al patriarca Bartolomé de Constantinopla, con el cisma administrativo, no teológico, sino con un cisma administrativo que ha separado al patriarcado de Moscú, que lo dirige el patriarca Kirill, y la Iglesia Ortodoxa rusa, Patriarcado de Kiev, que es una iglesia cismática, vuelvo a repetir, no en la cuestión teológica, sino en la cuestión administrativa y que se va a convertir en la iglesia nacional de los ucranianos en contraposición de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, dirigida por Kirill, puesto que se considera que puede ser un agente vehicular de una potencia externa que en este momento, por cuestiones geopolíticas, se encuentra enfrentada a Kiev. Pues bueno, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué te parece el tema? Muy buenas a todos. La verdad es que es un tema muy interesante y además van a ver que no nos vamos a meter en discusiones bizantinas, ¿no? Nunca mejor dicho, nunca vamos a entrar en las discusiones bizantinas, aunque algo de bizantino hay porque siempre religión, política, poder, sin duda estamos en nuestra salsa, ¿no? Y además es una de las salsas más interesantes que se pueden hacer, como verán. Yo creo que el tema, yo creo que puede ser muy interesante. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vamos a remontarnos a finales de los años 80, principios de los años 90, ¿no? Ese bloque comunista, ¿no? La Unión Soviética, esa unión de repúblicas socialistas, ¿no? Que aglutinó a estados no solamente ortodoxos, ¿no? Sino también católicos, como por ejemplo pueda ser el caso de Polonia, y también estados religiosamente islámicos, ¿no? Como puede ser el caso de Kazajistán, de Uzbekistán, de los istanes del centro de Asia, ¿no? Que estaban bajo la época soviética. Obviamente las reformas que hace, ¿no? Que empieza a hacer Gorbachev, es la perestroika y la glasnost, comienza a hacer tambalear los cimientos de esta organización, que al final acaba colapsando entre finales de los 80 y comienzos de los años 90, y entonces se ve de nuevo resurgir un profundo sentimiento nacionalista. Obviamente vuelve el hueco de poder dejado por la Unión Soviética, que era un Estado laico, ¿no? Que era un Estado, además, que se llevaba bastante mal con las religiones, ¿no? En general, y que también las intentaba controlar. Sin embargo, el pueblo
tras esa caída ve un resurgir como un elemento también nacionalista en su propia religión. Eso lo hemos visto, por ejemplo, también en el centro de Asia, ¿no? Con esa reislamización de estados como el Kirguistán, como el Tayikistán, como Uzbekistán, que por desgracia ahora mismo tienen también un grupo yihadista, ¿no? Vinculado a Al-Qaeda y al Estado Islámico. También esa reislamización en el conflicto de Chechenia, ¿no? Por cuestiones también nacionalistas y religiosas, también cuestiones que no están tan vinculadas a la religión, ¿no? Como ese nacionalismo que nace en los países bálticos, ¿no? Ese rechazo a todo lo ruso. Y obviamente también en el mundo ortodoxo se vive un resurgir de la fe cristiana, ¿no? Que ha cristalizado en el increíble poder que ha logrado desarrollar ahora mismo la Iglesia Ortodoxa rusa, pero también en Ucrania, ¿no? De hecho, en Ucrania, en aquella época, unido a esa caída de la Unión Soviética, al tener de nuevo un fuerte poder dentro de Kiev, decidieron el estamento político y el estamento religioso separarse de Rusia, no solamente en la cuestión administrativa, tras la salida de la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿no? Su conversión a la República de Ucrania, sino también en la creación de una nueva iglesia, una iglesia autocéfala, entendiendo como que el cristianismo ortodoxo, ¿no? Como sabemos, es distinto al cristianismo católico, que es piramidal, que tiene una jerarquía, sino ahí se dirige de una manera mancomunada, en la cual los obispos tienen un poder omnímodo dentro de sus diócesis, y la cabeza de toda esa iglesia ortodoxa es el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, que sin embargo es considerado un primus inter pares, no tiene un poder, no es el concepto de papa católico romano, sino que es otro concepto, ¿no? De hecho, su función incluso es más la de mediadora entre entre los roces, entre los diferentes patriarcas y los diferentes obispos que van llevando las diócesis, y reconocer iglesias autocéfalas, como por ejemplo ocurrió cuando logró la autocefalía la Iglesia Ortodoxa Serbia, ¿no? Puesto que tenía ya un peso y no podía ser dirigida desde los patriarcados que eran más lejanos, ¿no? En ese caso estamos hablando de una cuestión administrativa que es aprovechada por el poder político postsoviético de Ucrania para crear un elemento también nacionalista que, aparte, a los rusos de influencia, o sea, capar la influencia de Rusia sobre el territorio ucraniano, y eso se lleva fomentando desde los años 90 hasta hoy, ¿no? Y ahora mismo se ha convertido en un elemento muy importante por el cual los ucranianos retienen una gran parte de su influencia en este teatro de conflicto como el que estamos viviendo con Novorrusia, ¿no? Que mantiene la cefalía se mantiene dentro de la Iglesia cristiana del Patriarcado de Moscú. Por lo tanto, es una cuestión muy compleja y una cuestión realmente interesante. Mucho. Realmente lo es, así es. Por dar algún pequeño detalle más, podríamos decir que la Iglesia Ortodoxa, como bien decías, cuenta con un primus inter pares, que es precisamente el que se sienta en la sede del Patriarcado de Constantinopla, que es actualmente Bartolomé I, el cual prácticamente no tiene fieles, por cierto, puesto que evidentemente en Turquía pues prácticamente no tiene fieles. Pero sí se encarga evidentemente de la diáspora griega en todo el mundo, y podemos mencionar que hay 7 patriarcados ortodoxos, y verdaderamente es muy interesante observar el fenómeno en el que se produce la ruptura de la Unión Soviética, que tiene muchas aristas, pero vamos a centrarnos en el tema que apuntabas muy bien, y era el hecho en el que se entienden, sintonizan el poder religioso con el poder temporal,
ya sea en la forma del Islam o sea en la forma ortodoxa, sobre todo. Y eso es muy, muy interesante, porque verdaderamente podríamos decir que la Unión Soviética la liquidan básicamente los, digamos, tres grandes bloques de poder, que sería el bloque de Ucrania, el bloque de Bielorrusia y el bloque de Rusia. Y el resto no es que no haya bloques, no es que no hayan, los hay, pero no son, digamos que no cuentan al nivel de esos. A su vez, esa sintonización que se produce entre el poder temporal y el poder espiritual, que es, insisto, ya sea en la forma sobre todo ortodoxa o islámica, es muy interesante porque es una manera de reafirmarse y de construir un foco de poder que ya venía existiendo, que ya venía de la época soviética. Básicamente es lo que los soviéticos llamaban la nomenclatura, es decir, la lista, ¿no? La lista de aquellos, en ruso la nomenclatura tiene que ver con lista, ¿no? Es decir, una lista de nombres, una lista de aquellos que vienen de diferentes órdenes, el político, el administrativo, el militar, el científico, o bien de gente que salta a la aventura, ¿no? Y se puede fortalecer debido a los sectores que controla que son estratégicos, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con electrónica, temas relacionados con energía nuclear, temas relacionados con, evidentemente, el tráfico de armas, o bien sencillamente pegarse abrazos sobre una base más o menos legal o ilegal, y que a partir de ahí se consiguen pues lo que diferentes grupos de poder. Estos son los que llamamos los oligarcas, que los oligarcas no solo son rusos, hay oligarcas ucranianos, hay oligarcas chechenos, por ejemplo. Chechenos, hay oligarcas bielorrusos, en fin, en cada lugar de poder hay una caterva de oligarcas, y todos ellos están muy relacionados, incluso compartan o no compartan religión. Y bueno, para ir marcando tiempos, voy a dejarlo personalmente aquí y vamos siguiendo por donde tú crees mejor, Coldo. Sí, no, continuamos, por ejemplo, con el hecho de que esta situación se intenta solventar por parte de los patriarcas de Moscú, ¿no? Con diferentes intentos de acercarse a la iglesia ortodoxa, patriarcado de Kiev, de tal manera que logren una reconciliación y de nuevo una vuelta de esa iglesia cismática, repito, en lo administrativo, dentro del seno del patriarcado ruso. Pero no se consigue, ¿no? Aunque se logran algunos acercamientos, se logra bajar el nivel de tensión entre ambas iglesias, ¿no? Es el patriarca Kirill el que logra echar realmente arrestos al asunto, establece un plan por el cual comienza a visitar asiduamente Ucrania y sobre todo la parte occidental de Ucrania, que es donde más se encuentra, donde más poder tiene esta iglesia, ¿no? De tal manera que si vemos un mapa de Ucrania, podemos ver que la parte oriental son rusos étnicos, rusoparlantes y de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Moscú, de la iglesia, digamos, oficial, mientras que la parte occidental, centro y las regiones del occidente de Ucrania son ucranianos parlantes, muy nacionalistas, y obviamente ese nacionalismo también tiene un tinte rusófobo, tiene un tinte de rechazo hacia Rusia, y al mismo tiempo obviamente apoyan de manera total esta iglesia porque a ellos les da un elemento también de cohesión religiosa, que es un elemento muy importante en las bases nacionalistas de este otro grupo, ¿no? de este otro sector. El patriarca Kirill no tiene ningún tipo de miedos acerca de estas regiones, ¿no? Y comienza poco a poco a acercarlas en vista de establecer una hoja de ruta por la cual se puedan unir y establecer, aunque sea una especie, como digamos, de federación, ¿no? De tal manera que tengan una gran autonomía dentro de esos territorios ucranianos, atendiendo a la sensibilidad
nacional de los ucranianos de esa región, pero dentro del Patriarcado de Moscú. Sin embargo, se dan los sucesos del Maidán, se da la crisis que acaba con Yanukovych, que pone a Poroshenko, que es un elemento, es un oligarca, es un elemento también muy cercano a Occidente, es muy cercano a Estados Unidos también y sobre todo también a la Unión Europea, y logra capitalizar este sentimiento y rompe con los esfuerzos de Kirill. De hecho, durante un breve periodo de tiempo, por la actuación de Putin tan contundente, ¿no?, de apoyar a los alzados en las regiones de Donetsk y Lugansk, y también todo el tema de Crimea, que ve el patriarca como un problema a la hora de presentarse ante estos ucranianos, porque obviamente van a creer que el patriarca, que Kirill lo que pretende es hacer lo mismo que Putin, es quedarse con esa zona y tal. Entonces, existe un pequeño pique de tensión entre ambos líderes, puesto que el patriarca Kirill entiende que la actuación de Putin tan contundente ha echado por tierra sus esfuerzos. Y eso ocurre de verdad. De hecho, ahora mismo ya incluso por el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, han dado la oficialidad a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Kiev, que al mismo tiempo ha sido avalada por el patriarca Bartolomé, del que hablábamos antes, que curiosamente, Daniel, sí tiene fieles, porque la isla de Creta está bajo el control del patriarcado de Constantinopla, no del patriarcado griego. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, el patriarca Bartolomé se remonta a la historia y lo que comenta es que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Kiev, es legítima, puesto que la primera sede patriarcal eslava, digamos, de los rusos, se encontraba en Kiev. Kiev, que es donde precisamente se funda es, digamos, la primera Rusia, no es el Rus de Kiev, que más tarde se trasladará a Moscú, ¿no? Por lo tanto, Bartolomé utiliza ese elemento histórico para apoyar de forma muy estratégica los intereses de Poroshenko, que al mismo tiempo son los intereses de la Unión Europea, son los intereses de Estados Unidos, y detrás es el interés también, ¿por qué no?, de Turquía, que pretende contener también el poder de Rusia en el Mar Negro. De tal manera que es muy interesante, puesto que la cuestión del patriarca Bartolomé es que, como todos sabemos, a ciertos niveles es una institución que se encuentra muy penetrada por parte de los servicios de inteligencia occidentales, y que ve en el patriarca Kirill también un enemigo, porque existe una lucha de poder entre ambos, puesto que nominalmente, de iure, es el primus inter pares, ese patriarca Bartolomé, puesto que está sentado sobre la silla del patriarcado de Constantinopla, ¿no? Por lo tanto, históricamente y jurídicamente, dentro de la Iglesia Ortodoxa, es el líder, por así decirlo, el primus inter pares, pero de facto, realmente, quien tiene el poder, quien tiene el mayor número de fieles y quien tiene la mayor capacidad de movilización es el patriarcado ruso, es el patriarcado de Kiev, de tal manera que Kirill lo que está intentando es también reforzar su poder, reforzar el poder de la Iglesia Ortodoxa rusa, para convertirse en el líder, aunque no sea el líder nominal ni el líder jurídico ni histórico, puesto que, como comentaba, es el patriarca de Constantinopla, sí serlo de manera de facto, y convertirse realmente en el hombre fuerte dentro de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, las labores de Kirill a la hora, por ejemplo, de realizar conferencias entre diferentes obispos, no solamente rusos, sino también obispos bielorrusos, ucranianos, serbios, griegos y tal, incluso de obispos ortodoxos sirios, y también la voluntad que ha tenido siempre Kirill de defender a los cristianos perseguidos en Siria, puesto que una gran mayoría de esos cristianos sirios son ortodoxos, pues le ha dado a él una primacía que es más importante que la del patriarca Bartolomé, sobre todo también porque se fundamenta en la posición de Moscú como tercera Roma, como heredera de la Roma que va a Constantinopla, y que tras la caída de los turcos existen esas dos teorías que hablábamos en aquel programa tan largo de 4 horas, entre la tesis turca, que dicen que ellos son la tercera Roma islámica, y la tesis rusa, que dicen que ellos son la tercera Roma, puesto que es una continuidad en el poder
de ortodoxo de esa sede patriarcal que se encuentra bajo un poder que no es cristiano y que se traslada a Moscú, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión, como vemos, una cuestión bastante compleja que tiene un bagaje histórico bastante importante, pero que redunda todavía hoy porque esa cuestión histórica es la que ha encendido una llama que ha enfrentado a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, al Patriarcado de Kiev, por un lado, con la Iglesia Ortodoxa rusa, que también ha arrastrado al Patriarcado de Constantinopla y al Patriarcado Bartolomé, y que amenaza con tensar todavía aún más esa región a niveles ya no solamente políticos o niveles militares, sino también a niveles culturales y religiosos, que son las heridas más profundas que quedan entre los pueblos. Así es. Es muy interesante por dar dos notas y para que se entienda cómo... Bueno, vamos a hacer un prólogo y dos notas, ¿no? El prólogo tiene bastante que ver con el libro de Huntington, sí. Sobre civilizaciones. Eso es, Clash of Civilizations. Efectivamente. Vamos a ver. Sí, es cierto que lo que Huntington llama la civilización ortodoxa es algo que de alguna manera desde Rusia se tiene en mente. Y se tiene en mente como forma de proyección geopolítica. Esa idea, digamos que Norteamérica también la tiene en miras. En el sentido de decir, vale, os estamos viendo, ¿vale? Y os vemos venir. Efectivamente. Y como os vemos venir, nos movemos. Ahora viene la parte, ¿cómo nos movemos? Pues básicamente, por intentar voy a intentar darle un poco de orden, ¿vale? El nombrado embajador de Estados Unidos en Grecia, este verano, del verano de 2018, el señor Payat, había sido, casualidades de la vida, embajador en Ucrania precisamente cuando el Maidán. Qué curioso. Y en esa época, claro, tanto él, supuestamente, vamos a decir supuestamente, junto con la adjunta a la Secretaría de Estado, Victoria Nuland, la famosa que se joda la Unión Europea, porque la Unión Europea, es decir, Alemania, pensó una serie de cosas, se metió allí con alegrías y luego, pues, que se joda la Unión Europea era lo que venía, claro. Y qué bien hilvanado está, ¿no? En el sentido de que ahí tenemos un camino marcado, tenemos al patriarca de Constantinopla en la órbita, tenemos me voy a explicar. Desde la época en la que llega Payat a la embajada de Atenas, de Estados Unidos, Bartolomé I no otorga visas a los sacerdotes ortodoxos del Patriarcado de Moscú que quieran viajar a Monte Athos. Sí, cierto. Casualidades de la vida, también casualidades de la vida. Cierto, lo cual para nuestros oyentes, si no saben lo que es el Monte Athos es una región de Grecia. Yo estuve muy cerca, de hecho tengo amigos que son monjes que viven allí, concretamente un monje amigo mío que es rumano, que domina el español, que vive allí dentro, y es una región que está autogobernada, está dentro del territorio continental de Grecia, pero está gobernada por una serie de monasterios ortodoxos donde hace falta un visado especial. Es decir, tú no puedes ir a Grecia y decir, bueno, como soy ciudadano de la Unión Europea y puedo ir por Grecia sin problema, voy a ir al Monte Athos. No, para el Monte Athos necesitas un visado especial que otorgan lo otorga la Iglesia Ortodoxa y donde nada más que pueden ir hombres, no pueden entrar mujeres. Así es. Es un lugar muy importante es un lugar sagrado. Así es. Hilvanando con lo que mencionaba Coldo muy bien sobre Turquía. Y eso tiene mucho que ver también con lo que mencionaba en cuanto a la geopolítica, porque, a ver, religión, intereses de dominio, proyección de poder y demás, todo va ganado.
la referencia, el asterisco, la otra pie de página sería aquel programa que hablamos. Pues en aquel programa está el porqué de lo que voy a explicar. Si no recuerdo mal, era a finales del 2018, de julio de 2018, perdón, se está pensando en... Bartolomé I firma con los jefes de las llamadas religiones minoritarias de Turquía una declaración en la que todos afirman al unísono y muy responsablemente que Turquía es un país, bueno, perdón por la expresión, cojonudísimo para cualquier religión minoritaria. Y que da gusto cómo se desarrolla, vamos, que aquí Es una maravilla. vamos, es que si ustedes quieren montar una secta que sea cristiana o judía, váyanse a Turquía, que lo esperan con los brazos abiertos. Con toda tranquilidad. No, tranquilo, Claro. que nada va a pasar. Dime. Claro. No. Y bueno, eso para que no, es ironía pura, ¿no? El, y, y es interesante que precisamente un mes después, más o menos, si no es un mes después, más o menos, tanto el patriarca Cirilo como Bartolomé tienen un encuentro precisamente en Estambul con la idea de limar asperezas, precisamente las asperezas que está comentando Coldo. Pero a principios de septiembre, unos días después, creo que no llega ni una semana, Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, nombra enviados especiales para que se encarguen de crear la Iglesia Independiente de Ucrania. Así, porque sí. O sea, es decir, lo que hemos hablado, ¿de qué vale? Pues de nada. Por su parte, y ahora irvanen hilos y entenderán los movimientos que vienen desde la época soviética, final soviética, postsoviética en adelante. Tenemos al líder eclesiástico Filareto de Kiev. Efectivamente, es un personaje bastante muy interesante. Sí, esto subrayéselo, Filareto de Kiev. Filareto de Kiev. O sea, esto es en letras mayúsculas. Exagente del KGB. Efectivamente. Que nadie sabía cómo, pero se lo colaron a la iglesia. Bueno, aquello sinceramente era un coladero, o sea, en aquello entraba por todos lados. Excomulgado tras la desaparición de la URSS, por cierto. Crea la famosa Iglesia Ortodoxa Autocefala Ucraniana. Y una de las cosas que hace es respaldar el Maidán. Sí, es cierto. Y además calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, lo calificó de Caín y Judas, así en un ejemplo de crisostomía, ¿no? Filareto, de tener un pico de oro. Sí, hombre, desde luego, a ver, las dos referencias bíblicas nos dejan muy bien para Putin, desde luego, porque Caín y Judas no tienen muy buena prensa. Exactamente. Y uno de los movimientos que había hecho Filareto, que es muy interesante, es nombrar, condecorar por el sacrificio y por amor a Ucrania a un señor muy interesante que se llama Igor Kolomoisky. Y este señor, dicen, ¿quién es Igor Kolomoisky? Bueno, es un tipo genial porque Benia o Bonifazi, como son sus apodos, es un tipo de ascendencia judía, nacido en Dnipropetrovsk, es copropietario de Privat Bank, del grupo Privat, dueño del Fútbol Club Dnipro. Se estima la segunda o tercera fortuna personal de Ucrania. Intereses en ferroreacciones, finanzas, productos derivados del petróleo, más media, y eso es muy importante, industrias del metal y del petróleo tanto en Ucrania como en Rusia como en Rumanía. Este señor, que tiene la triple nacionalidad ucraniana, rusa, ucraniana, israelí y chipriota, que tampoco es casualidad de todo ello, ya verán por dónde vamos, y que actualmente reside en el Estado de Israel, es el que ha uno de los que podrían haber financiado o quizá haberse situado en la órbita o ser uno de los que están detrás de Zelensky, que es el electo presidente de Ucrania, también de ascendencia judía. Sí, y otro tipo muy interesante, por cierto.
Bueno, el caso es que Kolomoisky, a pesar de ser judío, y cuando digo que es judío, es que es judío practicante, y de hecho es todavía hoy un gran donante de la comunidad judía de Ucrania, eh, y del presidente de la comunidad unida israelita o judía de Ucrania. También intentó controlar el cargo de la presidencia del Consejo Europeo de las Comunidades Judías, para lo que puso 14 millones de dólares sobre la mesa. Aquello acabó en una especie de división a la comunista, es decir, hostias por todos lados y separaciones por todos lados, con lo que se creó para él mismo, una comunidad a propósito que es la Unión Europea Judía. Y este señor, que como ven ustedes es tan judío y tan militante, pues recibió del patriarca Fileto la condecoración o el nombramiento por el sacrificio y amor a Ucrania. Ojo que es muy interesante. A su vez, Kolominsky ha sido una incógnita, realmente es una incógnita porque en el mundo de Ucrania, en el mundo de Ucrania y en general en cualquier parte del mundo, todo es aquello de que las alianzas bailan, ¿no? Sí. Y bailan mucho. Pero parece ser que es aliado de Yulia Timoshenko. Entonces, en estas elecciones, Otro personaje turbio, la señora Timoshenko. sí, y que luego jugó un papel muy interesante de entendimiento con Rusia cuando no se esperaba. En fin, lo que decíamos, es un mundo que es un poco... No, es muy difícil clasificar a alguien en una categoría porque varios están en varias categorías a la vez. Y, y estábamos con Kolominsky y en la esfera de Yulia Timoshenko. Y era muy curioso porque en estas elecciones, Poroshenko, de ser esto así, se enfrentaba a dos Timoshenkos. La propia Yulia y Zelensky. Evidentemente, Zelensky barrió a Yulia y barrió a Poroshenko. a Poroshenko, y en la segunda vuelta pues ya fue espectacular. Verdaderamente ha sido, vamos, o sea, fíjense ustedes que han escuchado hasta un claxon Sí. en diferido. O sea, esto, Eso en directo. la paliza que llevó Poroshenko verdaderamente es espectacular. Y no podía ser de otra manera, por otro lado. Es cierto, es cierto. También es muy interesante Zelensky se proclama a sí mismo como, bueno, es que es turbio, porque es judío, sí, pero creo que se reconoce también ortodoxo. Es decir, que también lo que se ha hecho, lo que hizo Poroshenko vulnerando la Constitución, que no podía hacer el Estado lo que hizo, que es impulsar precisamente el proceso que ha llevado administrativamente a separar ambas iglesias, porque lo dice la Constitución, no se puede hacer, pero bueno, tantas cosas que dice la Constitución de Ucrania, como por ejemplo que no se puede tener doble nacionalidad, y el señor Kolominsky tiene tres, y además estuvo presidiendo un oblast, que es decir, fue presidente como de una comunidad autónoma, para entendernos. Sí, los oblasts. Entonces, en fin, la situación tomó unos tintes francamente curiosos. Y estaba hablando de Zelensky y sí, ya. Y entonces, lo interesante de Zelensky, a pesar de que nominalmente se reconoce como ortodoxo, pero venir de familia judía, es el hecho que el, su campaña ha sido una campaña que parte de
de una réplica de un programa de televisión una serie de televisión que se ha dado en Ucrania. Sí, porque él está vinculado a la televisión. Así Es es. Co- co- guionista, productor, sí, humorista, tiene un currículum bastante interesante, bastante curioso. sí, sí, sí. En además es muy, muy interesante. El- en el canal Odin plus Odin, que quiere decir uno más uno, la serie se llama, en ucraniano se llama Sluja Narodu, en ruso Sluga Naroda, como ven, las diferencias entre el ruso y el ucraniano Son mínimas. son mínimas y quiere decir el sirviente del pueblo. Entonces, sucede que es un profesor de universidad, perdón, de bachiller, lo que sería el bachillerato, educación superior, de historia, que es este personaje, este señor, el señor Zelensky, que es un señor, eso, cómico, guionista, director, un montón de cosas, eh, que, bueno, pues suelta una pelorata en clase, de las que se sueltan a veces, y un alumno lo graba con su teléfono móvil, lo sube a las redes sociales, lo sube a YouTube y digamos que lo peta. Y es así como llega a presentarse a la presidencia de Ucrania y gana las elecciones. Y eso es la serie. Y esto, que tanto la productora como la serie están participadas por Kolominsky, es lo que ha venido a suceder. Es decir, eh, han sabido sintonizar muy bien con la idiosincrasia ucraniana. Sí, Cada, claro, es conocer realmente el trabajo, un buen trabajo de inteligencia, que es seguramente ese programa uh-huh, que tú comentabas era seguramente para hacer las tripas ya de las sí, personas, ¿no? O sea, para preparar, establecer un precedente, un axioma, hacer que la gente vea que este hombre es presidente. Y es muy fácil saltar de la ficción a la realidad más que de la realidad a la ficción, ¿no? Entonces, como tú comentabas, ¿no? Captar al pueblo, el alma del pueblo, ¿no? Es muy eso fácil es, de comprenderlo en el momento en el que entiendes la ideología mayoritaria, la religión, la cultura y sobre todo sus filias y sus fobias, ¿no? En ese eso es, caso, han sido unos maestros a la hora de poder explotar más las fobias que las filias. eso es. Si ustedes miran el mundo eslavo y vamos a centrarnos en Ucrania y en Rusia, van a encontrar que son, poniendo el símil, son como dos hermanos que son prácticamente como dos gotas de agua. Mm, Pero tienen sus matices. ¿Cuáles son esos matices? Vienen dados por el lugar en la geografía que ocupan mm, y su expansión, que evidentemente ha sido muy distinta. Entonces, por ejemplo, los héroes rusos, los héroes seculares rusos, pues zares, generales, políticos, lo que digamos gente de Estado, gente de imperio, mm. Pedro Grande, Catalina II, el general Kutuzov, por ejemplo, ¿no? Bueno, bien, estos son los paradigmáticos, ¿no? En el caso de los ucranianos, lo que a ellos les gusta, digamos, lo que a ellos, lo que conecta con su sentimiento nacional, porque para conseguir más de un 73% de los votos hay que conseguir sincronizar Muy bien. rumanos, que los hay, Tártaros, rusoparlantes, tártaros, húngaros, polacos. polacos, ucranianos y rusos, porque te tienen que votar toda esa gente, y le Y han ojo, votado. los Y moldavos que son eslavos, que son, exactamente. son Eh, también eslavos. Entonces, es cómo llegas a ese punto, cómo llegas al alma de los ucranianos, pues hablándoles de lo que ellos, de sus ideas, ¿no? De su ideal. Los alemanes cosacos, los hombres libres, entre Efectivamente. comillas, republicanos, cargados de ideales, medio libertarios, pero estos medio libertarios o protolibertarios en la Edad Media, pero con ramalazos libertarios, por ejemplo, durante la ocupación del Tercer Reich. Sí, por Eh, ejemplo. por ejemplo, ¿verdad? De hecho, siempre y yo lo recomiendo, y es más, la recomiendo para la gente que quiera pasar un buen rato leyéndolo,
es un libro cortito de Nikolai Gogol, Taras Bulba. O sea, maravilloso, sí. Taras Bulba encuentras ese alma ucraniana, ¿no? Del cosaco, que es antitártaro, que es profundamente antijudío, que el personaje de Yankel en el libro es brutal. De hecho, no sé cómo no han capado el libro por ahora no lo han capado. Y también el rechazo hacia tanto la Iglesia Católica como hacia los polacos, ¿no? De hecho, particularmente ese libro se desarrolla en la guerra contra los polacos, ¿no? Pero ese ejemplo paradigmático que bien comentabas, que es muy interesante, ¿no? Esa diferencia entre el ucraniano y el ruso. Y es así, es así. De hecho, esos atamanes, ¿no? De esas partidas de cosacos que se dividían al este y al oeste del Dniester, por ejemplo, durante mucho tiempo los cosacos del oeste del Dniester estaban bajo control turco y del oriente pues eran libres, ¿no? Estaban controlados por ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, ese pensamiento libertario también antirruso en el sentido de que, bueno, has visto siempre al ruso como ese elemento imperial, ¿no? Que bien comentaban, ¿no? Ese hombre de Estado, ese hombre que quiere tener las cosas controladas, que no quiere que los cosacos se les vaya mucho de las manos, que tiene otra mentalidad, una mentalidad más de Estado, más que de tribu, que es el concepto más cercano al cosaco. Y ese elemento, y sobre todo también el rechazo del ucraniano hacia el ruso tiene que ver también con la mala gestión que se realiza de Ucrania por parte de las élites soviéticas. Y sobre todo los ucranianos no olvidan el Holodomor, que es ese genocidio por hambre, ¿no? que las élites comunistas dejan que sacuda Ucrania y que provoca millones de muertos, ¿no? Por lo tanto, eso se ha quedado, también ha sido explotado por parte de estos elementos ultranacionalistas ucranianos para exacerbar aún más los ánimos antirrusos. De tal manera que, como bien comentaba, son dos hermanos, dos gatos de agua, pero con matices también muy profundos, ¿no? No solamente a nivel político, ¿no? Con las diferencias de hombre de Estado, con sus diferentes formas de ver la vida y la sociedad, sino también esos elementos de profunda dictadura soviética que hizo bastante daño a los ucranianos. Por ayudar y dar una referencia visual, porque a veces más vale una imagen que 1000 palabras, aunque nunca es cierto, porque más vale coger la imagen y las 1000 palabras. Y si puede haber 2000, mejor, porque te ayuda todo a precisar, ¿no? Hay un cuadro de Ilya Repin, sí, Repin, Repin, R-E-P-I-N. Ese es el pintor. El cuadro se titula Los cosacos de Zaporozhia. Sí, de Zaporozhia, los zaporogos. Eso es, los zaporogos. Que cuando están escribiendo esa famosa carta al sultán. Mehmed IV de Turquía, sí señor. Z-A-P-O-R-O-Z-H-I latina A. Repito, Z-A-P-O-R-O-Z-H-I-A o Zaporogos, Z-A-P-O-R-O-G-O-S. Los cosacos zaporogos o de Zaporozhia escribiendo una carta al sultán Mehmed IV de Turquía. Si ustedes ven ese cuadro, entenderán el sentido de lo que es Ucrania, que es una tierra, precisamente lo que quiere decir, o sea, en el límite, junto a la frontera. Y es eso, es que están en el límite, están junto a la frontera, están contra los tártaros, contra los rusos, contra los turcos, pero son... Los mongoles. Contra los mongoles, contra la Horda de Oro, pero es que resulta que son hermanos, vamos, que uno los ve de lejos y hasta te acercas bastante y son muy parecidos en muchos sentidos a los rusos, como que son el origen de Rusia. Pero luego vamos con los matices, ¿no? Los matices, por ejemplo, están precisamente, por ejemplo, en ese cuadro, ¿no? Bueno, pues ese punto, ese es el punto que les tocaron a los ucranianos en el Maidán, para que entiendan. Y ese es el punto que les han tocado ahora.
de otra manera. Quizá va por caminos, quizá puede ir por caminos distintos, pero la idea es eh, rebeldía, vitalidad, eh, libertad, Independencia. independencia. Somos nosotros. Y les han vendido que durante, claro, ellos tienen ese recuerdo soviético de que ellos no fueron independientes, que estuvieron bajo el dominio ruso, cosa que ellos no aceptan. Y claro, por parte de los servicios de inteligencia occidentales, concretamente de Estados Unidos y también de ciertos servicios de inteligencia de la Unión Europea, se exacerbaron esos sentimientos, haciéndole ver como que ellos iban a ser libres siempre y cuando entraran dentro de la esfera occidental, porque la esfera occidental a ellos no les iba a manipular, no les iba a presionar, cosa que sí hacían los rusos, que eran muy malos, y que era la única manera de garantizar esa libertad, ¿no? Que digamos que Occidente, nosotros no nos vamos a meter en vuestras casas, no vamos a hacer nada, vosotros simplemente veniros con nosotros y nosotros dejamos libre, cosa que no es cierto, porque simplemente hay que ver la Unión Europea, cuya definición, lo comentaba yo el otro día en una reunión de amigos, era prohibición y pagar impuestos. Eso es la Unión Europea hacia los ciudadanos, ¿no? Y en el caso de Ucrania es lo que les espera y les han engañado abiertamente, puesto que han vivido el mundo eslavo, ¿no? El mundo de Europa del Este, un mundo muy, muy diferente al nuestro, y también durante 20 años, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, han vivido una especie de limbo en el cual ellos mismos no son ya soviéticos, tampoco son occidentales, pero claro, tampoco son rusos. Entonces han acabado ahí, tienen un dilema bastante importante, y ese es el dilema que por cuestiones geopolíticas ha interesado exacerbar en Ucrania. Por ejemplo, en Ucrania existen importantísimos campos de petróleo, en Ucrania existen importantísimos recursos acuáticos, geoestratégicos también, porque, bueno, ya no, porque ya Crimea ha vuelto, que ojo que Crimea, también es otra historia que va aparte, Crimea nunca ha sido ucraniana, Crimea ha pertenecido siempre a Rusia. Es más, es entregada por Khrushchev a los ucranianos por una cuestión administrativa, y el hecho de que Crimea estaba más cerca de las oficinas de la República Socialista Soviética de Ucrania, que estaban en Kiev, más que de la República Socialista Soviética de Moscú. De Moscú. Ahí está, de Rusia en Moscú. Por lo tanto, simplemente ha sido una vuelta de nuevo a ese orden natural, que es el hecho de que los crimeanos son rusos, no son ucranianos y nunca se han sentido como tal. Y dicen las malas lenguas que las hay. Y muchas. Y a veces las malas lenguas dicen cosas que hay que tener en cuenta. Khrushchev, como buen, digamos, potentado de cualquier parte del mundo, porque cuando uno tiene el poder, caramba, ya lo dijo Henry Kissinger, y con conocimiento de causa, o sea, el poder es el mayor afrodisíaco que hay. Sí. Y es cierto. Y vamos, yo no tengo poder y no es que precisamente pueda dar fe, pero digamos que he oído hablar que dicen que sí, ¿no? Y, y dicen las malas lenguas que una ucraniana, que era mucha ucraniana, en fin, que puso a Khrushchev en un estado de, digamos, de ansiedad y de incontención verbal, y dijo el hombre, ¿cómo? Para que veas que yo, pues claro, aquí voy, con todo mi arte, y total, que más da que esté aquí como esté allá, todos somos hermanos, todos somos soviéticos, y por lo tanto vamos a borrar esto de las cuestiones nacionales, ¿qué más me da a mí? Ya está. Así. No, así, además, aparte también un matiz, seguramente en aquel momento Khrushchev pues tendría seguramente una botella de vodka bastante cerca, porque según las malas lenguas, tanto soviéticas como no soviéticas, pues le gustaba al hombre tomarse una copita. La criatura, sí. Una copita detrás de otra, pero al menos una copita. Es que, a ver, esa idea de que frío en Rusia, bueno, sí, y en Ucrania también, pero vamos a ver, el verano hace calor, o sea. Sí. No, la gente cree que Rusia es un invierno constante, ¿no? No, quiero decir, la boca se seca.
Sí. Y, claro, a veces pasa estas cosas. Igual que hablo de oídas, o sea, me pasa lo mismo que con lo del poder, que hablo de oídas, que me refiero al poder y el efecto afrodisíaco sobre el que lo ejerce. Hablo de oídas, pero bueno, que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Que también Sí. la historia y la política tiene a veces ese tipo de cosas, que luego disfrazamos de cuestiones, digamos, más serias, pero que cuentan y que son. Y es muy interesante por volver, después de este excurso, que nos hemos ido por los cerros de Úbeda y hemos vuelto con todo San Fasón. Es muy interesante la figura de Zelensky. Yo hablo de Zelensky porque Zelensky va a ser presidente ejercente el 20 de mayo. Y lo que haga y deje de hacer con cuestiones relacionadas con Rusia, con lo que está, en fin, las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, lo que tiene que ver con Crimea, Con- qué es lo que piensa hacer, qué es lo que no piensa hacer, y con la OTAN también, una con la OTAN, cuestión muy con la OTAN, importante, y con la Unión Europea, ¿eh? O sea, ahí está. la Unión Europea tiene los brazos abiertos para Ucrania porque implica muchísimo capital, porque en Ucrania, aunque es un país que no es un país rico, o sea, la población no es una población, no es Suiza, no, la gente no vive como en Islandia, pero hay muchísimo dinero allí porque los oligarcas tienen dinero. Y cuando digo dinero, me refiero a muchísimo dinero, y eso para la Unión Europea está bastante bien. Aparte, se tendrían por primera vez pozos petrolíferos dentro del territorio de la Unión Europea, lo cual es bastante importante. El ejército ucraniano no es nada desdeñable. Sí, también integrarlo dentro de la Unión Europea estaría bastante bien. Y obviamente ya, como el Pisuerga pasa por Valladolid, iniciar conversaciones con la OTAN y por lo tanto pues, también los cereales, los famosos campos de cereales de Ucrania. Es decir, Lo estás viendo Ucrania, detrás. Ucrania es un negocio. Ucrania es un negocio No, que tiene redondo, redondo, pero redondísimo. tiene una Eh, increíble ganadería, por ejemplo, y de tanto, la ya. pesca, tiene mucho. Exactamente, es una barbaridad, o sea, lo de Ucrania es auténtica, es bárbaro, o sea, es una cosa impresionante. Piensa, Incluso a pesar de que la mitad de Ucrania no esté ya en Ucrania, sino que es un estado de reconocimiento limitado, pero aún así, con esa otra mitad que ha sobrevivido, que se mantiene como tal, es una auténtica lotería para la Unión Europea. Es muy, muy, muy sí, suculento y no lo van a dejar soltar. O sea, sí. no lo van a soltar. Yo me he esforzado por seguir la campaña de Zelensky Uh -huh. porque me interesó mucho en cuanto pasó el corte de la primera manga y vi que caía Yulia Timoshenko, digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Miau, aquí hay gato encerrado. y más conociendo el país y demás, digo, aquí hay gato encerrado. Y la verdad es que es muy interesante, el tipo es muy interesante. Para empezar, se acabó lo de la marginalidad del ruso, pero también del rumano, del polaco, de lenguas militares en general, con más o menos importancia. Ese ha sido uno de sus caballos de batalla durante la campaña, que el programa se puede decir que veía por su ausencia. Tiene unas líneas maestras, lo que quiere decir que eso es interpretable, ¿no? Eh, Sí que en cuanto a lo de Crimea, básicamente Zelensky la da por perdida hasta que no haya un cambio en el gobierno ruso o que se pueda entender en ese sentido. Pasa de hablar y negociar con lo del Donbass, el Bajo Don, sino habla directamente, tiene intención de hablar directamente con Rusia y de normalizar las relaciones. Y volvemos a lo mismo, nota a pie de página, Timoshenko, Yulia, después de la tensión con Rusia llegó un acuerdo con el gas que fue muy bueno para Ucrania, muy bueno para Rusia y luego también con la perspectiva geopolítica que está siguiendo Alemania hoy día, que ya no es la de 2014 ni mucho menos,
Atención porque Alemania tiene la intención de comunicarse en cuanto a suministro de gas, no solo por el Nord Stream, sino también por Ucrania. Y eso es muy inteligente por parte de Alemania. Eso está bien hecho. Y que no sea que de paso, sino que quede aquí. ¿Por qué? Porque también le interesa mucho la cuenca carbonífera y metalúrgica del Bajo Don, es tremendamente importante para la industria alemana y sobre todo para una potencia de industria pesada europea que puede llegar. Y todo esto ha hecho que la revista Foreign Policy, el articulista Alexander J. Mochil, llamara a Zelensky recientemente, más o menos recientemente, ahora no recuerdo exactamente el número, pero sí que recuerdo que lo llamó un peligrosísimo prorruso. Sí, sí, hombre, eso, vamos a ver, en el momento en el que tú buscas el beneficio mayor para tu país, y eso implica pues, tener unas relaciones cordiales con Rusia, pues ya te conviertes en un prorruso, en un agente del KGB o en un amigo íntimo de Vladimir Putin, cosa que no lo es, sobre todo teniendo en cuenta, como bien comentábamos antes, esa terrible situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania con un país roto. Es más, la capacidad que han tenido los creadores de la República de Donetsk y de Lugansk de establecer una administración propia del Estado, un apoyo social, incluso un ejército y una pseudodiplomacia exterior más o menos compleja, hace muy difícil que esos estados se disuelvan para volver a entrar en Ucrania así porque sí. Es más, incluso aunque Rusia empiece a apoyar a la propia Ucrania, ¿no? Porque son dos elementos y además que ya tienen un tiempo, hay muchos muertos, hay una guerra y por lo tanto no lo van a permitir. Sobre todo también teniendo en cuenta que tenemos un mapa paralelo en Europa de estado de reconocimiento limitado. Es decir, Transnistria, hay gente que a lo mejor no la conoce en el mapa, Transnistria es un estado independiente a costa de las regiones orientales de Moldavia. Y es un estado totalmente independiente, o sea, no es Moldavia. Tenemos la República Turca del Norte de Chipre, que es un estado que también es de reconocimiento limitado y que es un estado independiente totalmente a costa de un territorio que debería estar totalmente unido. Si nos vamos, por ejemplo, al Cáucaso, pues está la República de Abjasia, está Osetia del Sur y nos encontramos con Nagorno-Karabaj. Es decir, que dentro de todos estos elementos, Novorrusia, esa confederación de Novorrusia, es un estado de reconocimiento limitado y nuestra experiencia dentro de estados de reconocimiento limitado de las regiones de Europa del Este y tras la caída de la Unión Soviética es que acaban funcionando. O sea que con sus limitaciones increíbles, con estado de pobreza, en algunos casos con políticos que son casi señores de la guerra y tal, pero que tienen una dinámica de independencia y de incluso capacidad de autodefensa bastante importante, ¿no? Sobre todo atendiendo a la cuestión étnica, ¿no? Que tienen ahora mismo en Novorrusia y volvemos a la cuestión también religiosa, de que ellos son ortodoxos rusos y entonces es como ellos comentan ahora, si ahora nos disolvemos y volvemos a entrar en Ucrania, somos rusos en Ucrania con una religión que es la religión ortodoxa del patriarcado moscovita, que es la iglesia autocéfala, y entonces tendrían graves problemas, ¿no? Porque el centro de poder de Kiev seguramente no aceptaría a ese poder que está en Lugansk y en Donetsk, no compartirían el poder, por lo tanto, este conflicto va para bastante largo. También es muy interesante y me ha llamado muchísimo la atención cuando estaba investigando este tema, ¿no? Para preparar el programa de radio, que al principio Bartolomé llamó al orden, incluso expulsó a Filareto, porque consideraba que era totalmente cismático, que era un peligro, pero que después, ¿cómo ha cambiado tras las visitas de Turquía? Teniendo en cuenta que, claro, es que también Bartolomé hay que entenderle, puesto que su sede está en Constantinopla, es decir, en Estambul. Y Ankara está muy cerca de Estambul, el poder está muy cerca de
este hombre, ¿no? de Bartolomé, y obviamente, por ejemplo, los turcos tienen un problema en Chipre, donde la región sur, la zona que es la Chipre legítima, es griega y es ortodoxa. Entonces, él no puede permitirse el lujo de realizar movimientos extraños que pueda calentar el gallinero a los turcos en Chipre, por ejemplo, o incluso en Siria. De hecho, la defensa de los cristianos ortodoxos bizantinos, porque están luego también los ortodoxos monofisitas, que son otra cosa, los ortodoxos bizantinos han tenido su defensa en Siria, no ha venido por parte de Bartolomé, ha venido por parte de Kirill. De hecho, el apoyo de Kirill a las tropas rusas ha ido más allá de la simple palmadita a la espalda y Dios os bendiga y buena suerte. La Iglesia Ortodoxa rusa ha enviado desde sacerdotes hasta dinero, ha enviado recursos alimenticios, sanitarios, y ha hecho un esfuerzo bastante importante para proteger a los cristianos, y han habido conferencias en Moscú en las cuales se han invitado a obispos ortodoxos sirios, y obviamente el apoyo que ha tenido. De hecho, incluso en un viaje, tanto Kirill como Bashar al-Assad se encontraron y llegaron también incluso a acuerdos, y obviamente fue Kirill quien agradeció la labor de al-Assad de proteger a esas minorías cristianas que estaban siendo masacradas por parte de los yihadistas. Muchos de esos grupos yihadistas apoyados por Turquía, razón por la cual Bartolomé está bastante atado de pies y manos en ese sentido, porque es que le puede costar la vida. Los servicios secretos turcos no son, claro, no son una cosa menor, sino que son una cosa mayor, como diría el expresidente de España, ¿no? Pues diría Rajoy. Ojito con el servicio secreto turco. Y entonces, claro, si le desmonta el gallinero, le calienta el tema, tanto en Siria como en Chipre, puede haber un problema. Y eso sin contar con la zona de influencia tradicional de Turquía, que ha sido los Balcanes, y en lo cual la Iglesia Ortodoxa está presionando bastante a los musulmanes bosnios por un lado y a los albaneses y a los albaneses de Kosovo también. Porque los albaneses de Kosovo están atacando y masacrando a la población cristiana en esa región, y por lo tanto la figura de Bartolomé es simplemente la de un pelele en manos de Turquía y en manos de la OTAN y del atlantismo, y por eso cambió de condenar a Filareto a darle el reconocimiento patriarcal y la legitimidad, y eso ha envenenado ya las relaciones entre Moscú y Constantinopla. Lo que toque, ¿verdad? Es que es una situación en la que es contar con, como decía Coldo, contar con fieles, contar con el poder y contar con los juegos de poder. Claro. Que no tiene nada que ver con Juego de Tronos, que es que eso es muchísimo más serio, muchísimo más peligroso. Y verdaderamente es un juego en el que uno tiene que jugar sí o sí. Y es complejo. Porque el mundo que nos toca vivir ahora es un mundo muy complejo, es un mundo que se mueve muy deprisa y es un mundo en un equilibrio muy delicado. Muy delicado. Y exacto, entonces veremos hacia dónde se corren las piezas, y entonces estar en una zona como lo que los ingleses, los anglosajones llaman la región Mina, Oriente Medio Norte de África. Vamos a ver, si estar en Europa ya es complejo, porque es muy complejo, solo falta eso. Y son regiones que van unidas. ¿Recuerdan ustedes el famoso programa de 4 horas tan maravilloso? Pues en ese programa nuestros cuadrados metían, y no era casualidad, Asia, África y Europa, donde se encuentra todo eso. Bueno, pues donde se encuentra todo eso, o donde se encuentran más próximamente, como puede ser el Estrecho de Gibraltar, y ahí ustedes interpreten, pues son puntos que son muy delicados y puntos que son muy difíciles de manejar, pero muchísimo. Porque aparte de estos poderes externos, se encuentra la complejidad social interna. Es decir, ahí está. Estados multiétnicos, estados multireligiosos, diferentes centros de poder, tensiones. Es terrible. Es decir, porque si Oriente Medio, ¿no?, fuera una región
étnicamente homogénea, religiosamente homogénea, con estados que más o menos se entienden y tal, sería mucho más fácil. Pero teniendo lo que hay en Oriente Medio, es que como bien comentaba, ¿no? Juego de Tronos, es que leerse el libro de Huntington es mucho más emocionante que leerse todos los libros de Juego de Tronos juntos, ¿no? Porque es que encima es real, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de que un tipo a 12.000 kilómetros de Oriente Medio, en Washington, un tipo en Moscú a 10.000 kilómetros, puede, con una decisión suya, montar una guerra que puede hacer un daño terrible a esa región y que puede hacer saltar por los aires no solamente estados, sino convivencia social e incluso envenenar religiones, como ha pasado con el sunismo, ¿no? Ojito porque Sí, son seres. y ya que estamos hablando de esto, ojo porque se puede ir mucho de las manos. Es decir, el sistema mundo, en el sentido Wallenstein, puede saltar y de qué manera. Y lo digo por lo que está pasando ahora mismo en Irán y alrededores. Es cierto, es cierto. No, Eh, no. mucho ojo, Iraníes. mucho ojo con eso, que se empieza a caer una pieza y se van a caer muchas. Y hay muchos síntomas de, de muchos síntomas y muchas, vamos a llamarlo así, señales de que estamos en un momento de colapso, estamos en un momento de forzar un reinicio y estamos en un momento muy similar a, no digo que vaya a pasar, pero digo que estamos en un momento muy similar a, por ejemplo, guerras mundiales. Sí. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la evolución militar y demás, tecnología militar y siempre estamos además, siempre que llegan estos momentos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Me refiero como humanidad. No es que la tecnología ha evolucionado mucho, no, esto es ahora, bueno, va a ser una cosa prácticamente quirúrgica, ¿no? O sea, vamos a hacer esto y no va a morir prácticamente más quirúrgico. Cuidado, que, Cuidado porque eso no es así. que ese, Porque ese discurso lo venimos escuchando en el siglo XIX y aquello fue Magdalena Lirey. En el siglo XX, ole. Y en el XXI estamos calentando motores y ya le hemos liado bastante parla, créanme. con Si, más, si, si, claro, si con la tecnología que ya hay ahora, que no estamos hablando de especulaciones, que ya hay ahora, vamos a la guerra, ojito, ojito, ojito. entonces salimos muy mal. De hecho, es que lo que bien comentaban, ¿no? El peligro de esas operaciones quirúrgicas. Es que, claro, tú puedes realizar una operación quirúrgica que te salga bien, pero es que la respuesta a lo mejor no es para nada quirúrgica. Es que a lo mejor Eso es, eso es. la respuesta es tirar, no una bomba nuclear, que no todos los países tienen bombas nucleares, pero sí lanzar unos cuantos misiles a una capital de algún país y hacer daño, ¿no? Yo cuando a mí me comentan, de hecho el otro día estaba hablando con un amigo que tenemos tú y yo en común, yo lo comentaba, digo, vamos a ver, con Irán se está repitiendo el guión que se siguió con Irak en los años 80 de sanciones, 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 sanciones para debilitarlo, para forzar un quiebro la moral de la sociedad hacia su régimen, y eso es lo que están haciendo con Irán. La diferencia es que Irán no es Irán. Es decir, el punto, esto es como la física, ¿no? O sea, no es lo mismo que una estrella colapse y se convierta en una estrella de neutrones, o que una estrella colapse y se convierta en un agujero negro. Irán es un agujero negro que en el momento en el que colapse arrastra como en un sumidero a todos los países de la región. Y ojo, Irán no es un estado nuclear, o sea, no es un país nuclear, pero tiene un ejército y tiene una capacidad de movilización a lo largo de todo Oriente Medio, centro de Asia, que cuidadito, y tiene Impresionante. una capacidad balística Impresionante. que No, mucho que sí, cuidado. que sí, Coldo. Si es que, bueno, y perdón porque ahora ya pasamos a la forma en que nos hablamos Coldo y yo habitualmente, me refiero como si fuera una conversación, pero es que es así, vamos a ver, Irán, básicamente, por simplificar mucho, ¿vale? El mundo está cogiendo, para que ustedes lo entiendan, ahora mismo los siguientes matices. Desde tomemos lo que importa, entre comillas, ¿vale? Porque importar, importamos todos y todas partes, pero eh, de la especie de teoría tricontinental, es decir, Europa, Asia, África, bueno, ahora mismo estamos entrando en una situación en la que
Eh, es, 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 es muy compleja, pero por sintetizarla. Tenemos desde Europa que se está proyectando una sombra que es Alemania, Francia, incluso Reino Unido. Que esas, que hipótesis, igual en el Brexit, igual hay elecciones en el Reino Unido, y ahí lo dejo. Tenemos también a Estados Unidos que se está apoyando para sus propios fines y está llevando, por lo menos de momento, cierto juego de comparsa, y cuidado que no está tan de comparsa, con Israel y con Arabia Saudí, que ojito al tema, que ojito, que eso va en serio y es peligroso, y Mucho además. y por lo tanto ahí, ojo que podían chocar estos señores que estamos hablando. Tenemos también en la región, y lo voy a decir porque es así, un potencial acuerdo cada vez mayor entre, entre Irán, Turquía, Irán, Turquía, Qatar, como trípode Totalmente. principal. Pero atención, por los corrimientos de tierra de la geopolítica norteamericana, israelí y árabo saudí, están arrastrando hacia esa posición con mayor o con menor convencimiento y con mucho temor a Siria, el Líbano, Jordania e Irak. Luego, luego hemos mencionado Irán, que es que Irán es muy importante, pero es que Irán es tan importante porque es el conector entre lo que viene por Europa, esa, ese totum revolutum muy agresivo que es Israel, Arabia Saudí y por desgracia el amigo americano, y luego tenemos China y su poder que va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y la propia India, que es tres cuartos de lo mismo, y mira hacia China con preocupación por Nepal, porque en Nepal los maoístas han ganado las elecciones y están mandando, y además en India, India está muy equilibrada, está equilibrada y puede equilibrarse mucho más en política interna por las guerrillas maoístas que operan en la región. Pero es que luego tenemos Pakistán, que está al lado precisamente de Afganistán y con las ciudades de la vida de quién, de Irán. Y también tanto China como India están equilibrándose mutuamente en Irán. Y a su vez, tanto China como India como Irán miran hacia Europa y Europa empieza a mirar hacia demasiados sitios a la vez. De hecho, de hecho, Pero ya no solo a Estados Unidos. ¿Me explico lo que quiero decir? Incógnita. sí. Incógnita. Entonces, todo eso marca que el espacio geopolítico imperial civilizatorio de Irán es de enorme importancia. Total. Es De el, hecho, por ejemplo, es el filo de la balanza. Si ustedes tienen en mente una romana, ¿qué pasa si tocamos el filo de la balanza y lo mareamos mucho? Que se nos va a caer todo. Pues eso es lo que está pasando. por ejemplo, para muestra un botón, ¿no? En Irán está el puerto de Chabahar, que es un puerto importantísimo que está compartido con la India. Eso es. Pero es que al mismo tiempo hasta Teherán llega una línea ferroviaria de mercancías desde Pekín hasta Teherán. Por lo tanto, Teherán es, y aparte, Irán, aunque mucha gente al menos no ha caído en ello, tiene contacto directo a través del mar Caspio con Rusia y se ha convertido Eso es. también en un lugar de paso de tropas rusas en una eventual incapacidad de Rusia, por ejemplo, de cruzar el estrecho del Bósforo. Si no entra por un lado, pues se puede entrar por el otro. Ojo con Irán. Yo siempre lo digo, que Irán no es Irak, que hay mucho triunfalismo, sobre todo entre las personas que son atlantistas, ¿no? Con los que yo he discutido en más de una ocasión, o debatido, ¿no? También, porque no, algunos son atlantistas, pero tampoco son malas personas o enemigos personales, ¿no? Sino que son personas con las que se tiene un trato cordial y tienen un franco triunfalismo hacia la cuestión de Irán y que Irán va a ser un Estado que, bueno, eso va a ser como Irak. Y yo se lo he dicho, digo, no va a ser como Irak, porque es que los iraníes no se van a matar entre ellos. Los iraníes... Hay una cosa muy simple en todo esto, y yo, a ver, y lo que voy a decir es así. Si el régimen, verdad que Estados Unidos le molesta personalmente, aunque ha colaborado luego en otros aspectos, pero verdad que le molesta enormemente el régimen eh, de la República Islámica de Irán, pues haberlos dejado en paz. Es así de Claro. simple. Haberlos dejado en paz. Ahora, como queda demostrado, tú toca Irán.
tú vete tocando Irán, que lo que tengan, por malo que sea, que no digo ni que sea malo ni que sea bueno, digo, lo que tengan, por malo que sea, como sea suyo, es que no los mueve de ahí nadie. Es que ni de broma. Es que se forma una piña y resisten, y aguantan, y tienen narices, y son muy inteligentes. Y Y son muy tienen inteligentes. capacidad de sacrificio, sobre todo Bueno, en Irán tú no puedes envenenarlos utilizando la estrategia religiosa, ¿no? Porque eso es. prácticamente todos son chiitas. Tal vez la única manera de intentar llevarles un poco así a una situación anárquica es exacerbando los nacionalismos, pero son muy periféricos. Baluchíes, 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 los de Azerbaiyán Occidental, que sí, ojo con Azerbaiyán Occidental, que tampoco pueden sí. bailar mucho porque los armenios y los iraníes hacen un movimiento de pinza Y hasta luego. y hasta Sí, luego sí. Lucas, sobre todo porque es que los armenios, a pesar de ser cristianos, se llevan muy, muy, muy bien con los iraníes, porque ambos son persas, o sea, racialmente son iranios y por lo tanto se entienden muy bien. De hecho, el iraní se entiende mejor con el armenio, a pesar de la diferencia de religión, que con el azerí, que es turco, pero es chiita. O sea, se entiende mejor con el cristiano armenio que con el chiita azerí turco. Por lo tanto, los iraníes no se van a degollar entre ellos como ha pasado en Irak. Los iraníes, si se ven amenazados, van a ir hacia adelante. E Sí, ir hacia adelante significa darle el primer mordisco, se lo va a comer Arabia Saudí. Eso, es, sobre es, todo porque los iraníes están siguiendo muy de cerca la guerra de Yemen y están viendo un ejército que compra armas a Estados Unidos de forma compulsiva, como el saudí, armas de muy buena calidad, de última generación, pero que unos tipos como los hutíes, Ansarullah, etcétera, los están masacrando. O sea, tipos que llevan un Kalashnikov y que van con un cuchillo al cinto y los están parando y los están masacrando. Entonces, frente al ejército iraní, que yo los he visto desfilar en Teherán, tú ves a los iraníes y ojito. O sea, se puede calentar Oriente Medio de una manera muy peligrosa. terrible. Sí, muy peligroso y se está jugando con unas fuerzas que puede activar también, por ejemplo, de nuevo el conflicto ucraniano. De hecho, Eso es. a Rusia precisamente le vino muy bien volver a reintegrar Crimea porque había llegado a un acuerdo para alquilar el puerto de Sebastopol a cambio de una rebaja, creo que era del 30 o 35% sobre el precio del gas, lo cual estaba bastante bien para los ucranianos. Sí. Y en el momento de ver peligrar ese puerto, cuando Crimea pasa de nuevo a la parte rusa, ya los rusos aseguran el puerto de Sebastopol de forma gratuita, obviamente, porque ya está dentro de su territorio, y de esa manera tienen un enlace directo entre el puerto de Sebastopol y el puerto de Tartus. Y tienen una ruta que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. O sea, tienen la entrada y la salida. Y a su vez, el punto de apoyo, porque es fundamental, uno de los puntos de apoyo fundamentales para mantener la posición de la Transnistria. Porque si no, la Transnistria vive básicamente desde el apoyo aéreo que viene desde Odessa y desde Sebastopol. Sin ese apoyo es muy complejo, es muy complicado que pueda resistir. Y es así, es que es, además, otra de las cosas que, bueno, ya porque todo tiene un sentido. Dos puntos clave. Uno, eh, no se entiende que el territorio persa, o la Gran Persia, por llamarlo de alguna forma, Irak sí que hay un Sunistán y hay un Chistán. Vale, de acuerdo. Y hay un Kurdistán. Ok, de acuerdo, eso es cierto, eso es así. Pero la diferencia es que en Irán hay un gran Irán, que no Sí. está en Irán. Es decir, ojo, estamos hablando de que es como eh, si cogemos Francia, Estado unificado francés y demás, y le quitamos una parte más francesa, vamos a quitarle París. Vale, pues le quitamos París, bueno, pues el resto sigue siendo Francia, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es cierto. Y pelearán y su idea será volver a recuperar París porque bueno, son la guerra de los 100 años, no jodamos. Sí. Bueno, pues es que es así. Vale, pues si eso, la guerra de los 100 años está claro, ¿no? Francia, hay un rayo que se siente
el rey que sea propiamente del partido francés o del partido inglés, que sea el duque de Normandía o que no lo sea. Vale, todo lo que ustedes quieran. Pero la idea de bloque, la idea de todo es la que es, ¿no? Pues Mm. en Irán es que pasa exactamente lo mismo. Es el mismo caso adaptado. Es decir, que les falta territorio para hacerse el gran Irán. Porque el territorio que les falta es de cultura, de lengua y de tradición irania. Sí, es Que, así. que no estamos hablando que dicen, bueno, que tengo que llegar aquí, igual me tengo que meter con esa gente a ver si los iranizo. No, no, es que ya vienen iranizados de serie. Ujú. Sí, sí, no, son así. Por ejemplo, uno de esos pueblos son los pastunes. Eso mismo. El pastún de Afganistán, de hecho, en el libro Shahnameh, el romance con el que se da luz a Rostam es el de Sam, que es el hijo del héroe Zal, y la princesa Rudabeh de Kabul. O sea, es que Sí, se nombra Kabul. que sí, sí. Sí, 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 Sí. sí, sí, es así. Si es que además es exactamente así. Y es un punto que, bueno, pues que no se tiene en cuenta. Pues muy mal, porque es que resulta que es fundamental. Claro, Y, son porque son pulsiones de esos mismos pueblos. luego, otra de las cosas en las que se está moviendo mucho la diplomacia estadounidense y según lo opinan ellos, es que, y eso es cierto, porque por lo menos, pero cuidado, de momento es así, tanto Rusia como Estados Unidos les interesa tener un precio del petróleo en el mercado mundial, cuidado, en el mercado mundial, que es cierto, eso sí es coincidente, hoy por hoy, al día de hoy, tienen puntos de vista parecidos en ese sentido. Pero, cuidado, porque si siguen tirando de esa línea, Rusia se queda que pierde pie con Irán y con Siria. Cierto. Y coño, hemos hecho una guerra, pero no vamos a ser tan generosos, ahora cogemos y decimos, venga, toma. Ahora, ¿esto para quién? ¿Para los iraníes? Pues para los iraníes. Vamos a ver, no. Y si siguen así, van a perder a los iraníes como punto de apoyo. Y Colón lo decía, ojo por el Caspio, las puertas caspias, Mm. las míticas puertas caspias, como gran paso. Es Mm, así. Rusia, si es inteligente, que yo supongo que alguien habrá que sea inteligente en Rusia, que no solo hay gente inteligente en Washington, eh, no van a seguir tensando la cuerda hasta el punto de que se rompa ese espacio y es más, y entonces sea Irán el hegemón de esa zona del centro de Asia. Claro, claro, porque es mucho más fácil para ellos, en base tanto al Islam por un lado, Eso como en es, base a la etnia, pues comerle el terreno a Rusia en esa región. eso es, De hecho, Irán ha intentado siempre no proyectarse en esa región. Irán eso siempre es, se ha proyectado es digamos, un acuerdo tácito, ¿no? Somos aliados, yo no me meto en tu jardín, tú no te metes en el mío, pero nos ayudamos mutuamente. De eso tal es, manera que la zona, el espacio natural de Rusia en Asia es el centro de Asia. eso Entonces, es. los iraníes se han mantenido al margen de esas regiones, al igual que Rusia ha permitido muchas cosas a Irán dentro del Oriente Medio, ¿no? Porque es formado un tándem. Yo creo que Putin juega a muchas bandas, a muchos niveles, y como me decía Dugin, Putin ha sentado las bases, pero no tiene una ideología clara, más allá de unas bases de estadistas, no es un ideólogo. Entonces, Está por hacer. eso está por hacer. Eso lo hará el que venga después de Putin. Putin está sentando unas bases muy importantes y obviamente las bases geopolíticas dentro de la esfera de poder rusa en Oriente Medio no pueden existir sin Irán. Porque es que es como todo. Es que a la hora de la verdad, Al-Assad, ¿hacia quién va a mirar? ¿Hacia Moscú o va a mirar hacia Teherán? En un momento en el que tiene que elegir uno u otro. El empuje iraní en Siria, Mm, Hezbollah, Teherán queda más cerca que Moscú. De toda la vida, de toda la vida. Sí, sí, Y a la hora de enfrentarse a Israel, los iraníes no van a dudar. Los rusos se lo piensan. Entonces, es complicado, una situación complicada. Yo creo que, personalmente, yo creo que Rusia lo único que está haciendo es intentar
ganar tiempo para reforzar precisamente esa posición y mantenerse como un futuro hegemón junto con Irán, ¿no? O sea, un pie en Irán y otro pie en Siria es determinante para ellos. Igual que Estados Unidos tiene un pie en Arabia Saudí y el otro en Israel. Eso es exactamente eso, así es. Sí, sí. Por eso, lo que estábamos comentando, todo esto no nos hemos ido, no hemos divagado ni mucho menos. Porque si se fijan, no hemos dejado de hablar de Rusia y si tomamos la historia, que es muy importante, hemos hablado de que Ucrania en ruso y en ucraniano tiene que ver es algo así como en el límite, junto a la frontera. Y es que si tomamos la historia, en la época más pretérita, la circulación entre lo que sería la meseta irania, dirección Europa, pasa por el territorio de Ucrania, porque en Ucrania y en Rumanía es donde se cruzan los caminos. Y literalmente es así. Y surgen religiones como la de Zalmoxis, surgen pueblos como los dacios, como los getas, pero también como los alanos. Los sármatas. Los sármatas, exacto, es un continuo, siempre es igual. Porque verdaderamente es un lugar donde digamos que se da un círculo. Es un círculo constante de comunicación. Y por eso, la geopolítica británica lo entendió bien, históricamente, quien domina esa zona, aparte de quien domina Europa del Este, firmemente puede comunicar esos puntos y entonces es cuando se extiende tricontinentalmente y puedes crear lo que nosotros hablamos del espacio tricontinental. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Por eso, ahora mismo, si ustedes se fijan, podría llegar a haber entre 3 o 4 combatientes. Veremos cuántos hay al final, porque es que no duden que si se tiene que llegar a ese punto por decidir la forma de desarrollar toda esa región, y fíjense que China está desarrollando esa región. Bueno, China, por ejemplo, ha terminado de construir una autopista desde Belgrado hasta Budapest. Ha comprado la acería más importante de Belgrado, de Serbia. Tiene el puerto del Pireo también, creo que son por 49 años. Sí. China se está volcando en esa región porque es una región muy, muy, muy importante. El problema es que en este orden de cosas a nivel internacional, que ya es un orden que está agotado, el orden después de la Segunda Guerra Mundial es un orden que está ya agotándose, sí. La única manera de reconfigurar el sistema mundial es por las buenas, cediendo poder a otros, que nunca se ha hecho así, o por las malas. Por las malas es esto. Por las malas es provocar tensiones en Ucrania, provocar esa horrible guerra en Siria, lo que ha ocurrido en Libia, lo que está pasando en el norte de África, es todo reconfigurar el poder. Uno que quieren retenerlo y otros que quieren asaltarlo porque piensan que ha llegado su momento. No olvidemos que los chinos, por ejemplo, nunca han sido expansivos. O sea, los chinos nunca han sido un pueblo expansivo. Nunca ha sido un pueblo que no han sido como los romanos, no han sido incluso como los persas. Es un pueblo que se ha mantenido ahí, han tenido un espacio vital y luego se han ido proyectando alrededor, salvo las expediciones de Chen Ho, por ejemplo. Ya el caso de los mongoles es distinto porque son mongoles, no son chinos, no son chinos Han. Pero realmente China siente que en esos 5.000 años de historia que tiene ha llegado el momento de proyectarse de forma agresiva en el mundo. Y eso es muy peligroso porque es el choque de dos poderes y en este caso también de Rusia, que quiere volver a tener esa preeminencia que perdió con la Unión Soviética. Fíjense, por ejemplo, también el acuerdo que ha llegado el gobierno de China con el gobierno de Italia. Sí, muy bueno, por cierto. Ojo, porque eso es muy importante,
porque estamos hablando del desarrollo del puerto de Génova, estamos hablando del desarrollo del puerto de Venecia, lo que puede suponer que la región no se vaya a pique, que eso es muy importante. Estamos hablando de una expansión de Sicilia a todos los niveles. Estamos hablando de reforzar ese eje. Italia, si ustedes se la imaginan, pueden ver una especie como de crucifijo, vamos a decirlo así, que partiría desde Génova, pasando por lo que es la Lombardía, hemos pasado por Saboya, Lombardía, el Véneto, ¿vale? Y el eje norte-sur, que es un eje que no se ha podido desarrollar debido a una serie de circunstancias históricas y de la geopolítica y de las religiones también, por cierto, que ha evitado ese eje norte-sur, este-oeste. Bueno, pues con esto, con el acuerdo que ha alcanzado Italia ahora mismo con China, ojo, porque eso puede suponer para Italia su vertebración como nación después de la unificación. Que no está vertebrada todavía, ¿no? Que no está vertebrada. Si ustedes van, si ustedes van a Italia, verán que no es lo mismo el norte que el sur, pero es que como en todas partes. No, es que no es lo mismo el norte que el sur porque hay un muro de contención que tiene muchos orígenes, que tiene muchas explicaciones y que ha evitado la vertebración de Italia. Y eso precisamente explica cosas como la mafia y su poder, cosas que, por ejemplo, las conexiones entre la inteligencia norteamericana y la mafia. El papel de la masonería, la mafia, la iglesia y los servicios de inteligencia de la OTAN. Por ejemplo, exactamente. Son muchas cosas, son muchas cosas. De hecho, y viniéndonos aquí a nuestra tierra patria, China ofreció un muy buen acuerdo a Pedro Sánchez que se negó a cumplir, o sea, se negó a valorar. Firmar, a valorar y a firmar. O sea, y nos hemos dado un tiro en el pie total. Sí. Es que bueno, me río porque por la afición a hacer los piercings en el pie que tenemos. Además por ínclitos varones de España. Y ya no quiero entrar más en detalles. Pero sí, es así. Y si no, por lo menos, haber intentado, verdaderamente luego hablamos voy a hablar un poco de Podemos, de el PSOE y demás. Bueno, con Mariano Rajoy teníamos nuestras cosas, por ejemplo, según qué cosas mirábamos hacia Rusia. Claro. En algunas cosas, cuidado, no en todas, en algunas cosas, y en otras, pues, muy atlantistas. Y con Pedro Sánchez, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, no hemos cambiado absolutamente nada en ese punto, ¿no? Y se han hecho acuerdos que han supuesto ponernos en el eje atlantista. Cierto, en Bolonia, en Rota y en otros sitios, Estados Unidos tiene presencia. Cierto. Y cierto también muchas otras cosas, también son ciertas. Por ejemplo, pues que quizá en el ejecutivo saliente de Sánchez, pues quizá hay personas que aunque a la gente le pueda gustar mucho, porque pueden parecer como muy españoles, pues quizá digo, no son tanto, ¿eh? Y no me refiero a que sean partidarios de la independencia de Cataluña, precisamente, sino me refiero a que quizá pues están más pendientes de otros intereses, que no son los de España, sino los de otras naciones. Efectivamente. Y actúan prácticamente como un representante plenipotenciario. Sí, Operación Iniciativa de Seguridad, que ya comentamos aquí una vez. Por ejemplo. Es muy interesante este tema, realmente. Hemos ido desde Ucrania, nos hemos movido en el tiempo, ¿no? Y en el espacio, porque hemos viajado hasta la Edad Media, hemos hablado de Rus, de Kiev, nos hemos movido también por las regiones de Oriente Medio, que siempre acabamos en esa zona porque es la zona vital. Y es muy interesante. La verdad es que me encanta haber vuelto de nuevo a este proyecto de radio y sobre todo también contigo, Daniel, que me encanta tener estas tertulias. Un placer. Te lo sabes, Juanlu.
en las que aprendo muchísimo también y desde luego es muy interesante el tema ucraniano, es muy interesante, es un tema sobre el cual no ha habido mucha literatura periodística, o sea, nos han escrito prácticamente artículos sobre el tema, más allá de meras notas de prensa sobre acciones que se estaban dando, acciones de corte bélico y explicaciones sesgadas y demás. No se ha llegado a una profunda comprensión del tema. Pero bueno, me parece que ha sido un muy buen programa y bueno, me gustaría en esta ocasión dejar que tú cerraras el programa dando una pequeña conclusión sobre el tema ucraniano y el tema de la iglesia Filareto y Kirill. Pues vaya, me trasladas la responsabilidad. Pues la reflexión que les voy a dejar es que el mundo lo componemos personas y los estados, las civilizaciones también son semejantes a personas, incluso las religiones. Y vivimos en un mundo en el que habitualmente, sobre todo en Europa, creemos que las religiones no tienen importancia cuando, por ejemplo, tienen la importancia que determinan que usemos ese sistema económico que es el capitalismo, el cual viene del protestantismo, por lo tanto somos protestantes en muchos sentidos. En Europa, seamos católicos o no, somos protestantes en muchos sentidos, toda vez que somos capitalistas. También pensamos, por ejemplo, que Estados Unidos pues es una democracia, y lo es, pero en un sentido calvinista, cuidado, calvinista, y su visión del mundo es calvinista. No es como nosotros creemos, no es la Revolución Francesa, es la Revolución Americana. Y son ellos que son calvinistas, y su visión tanto de la democracia como de la política internacional es calvinista. Y nos incluyen a nosotros en esa visión. Y si ustedes saben un poquito de historia, saben que las guerras de religión entre calvinistas y luteranos y calvinistas y católicos son míticas. Váyanse haciendo la idea. Y tenemos el mundo ortodoxo. El mundo ortodoxo, ya lo han visto, es un mundo apasionante, es un mundo que se mueve en el eje griego, en el eje del Mediterráneo, en el eje de las aguas frías del Mar Negro, del Báltico. Es un mundo que desconocemos desde aquí, pero que, puesto que forma parte de una mitad del mundo o una parte del mundo que es importante, y si es la parte en la que se mueve la bisagra, si nosotros quisiéramos comprender bien el mundo, deberíamos interesarnos profundamente por dos culturas. La que podríamos llamar ortodoxa, y esto puede ser greco-ortodoxa o ortodoxa, simplificando mucho, y la cultura islámica. Y esto es muy, muy amplio porque requiere muchos matices. Pero interésense en ello, porque aparte de que les va a enriquecer como personas, y les va a abrir los horizontes. Decía el Quijote, y esta es la última reflexión, que quien viaja mucho y quien lee mucho sabe mucho. Bueno, pues viajen, si no pueden viajar, lean, y siempre, siempre, siempre lean, pero nunca desde un punto de superioridad, ni desde un punto de decir, es que nosotros. No, lean intentando... Con curiosidad e intentando comprender. Pónganse en el lugar del otro. Porque eso es lo que nos enriquece, lo que verdaderamente nos enriquece. Y es algo que nos falta a todos en lo que llamamos Occidente. Pongamos en el lugar de los demás y entenderemos, por ejemplo, los norteamericanos, y sabremos cómo tratarlos, nos entenderemos a nosotros mismos y entenderemos a los señores ortodoxos. Efectivamente. Ese es el punto. Efectivamente, es muy interesante, es una reflexión brillante y bueno, después de 2 horas de programa ponemos fin. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Un placer y un saludo a todos.